Esto es terrible. Lita Martínez Alvarado, directora del Centro de Estudios y Promoción de Derechos Humanos, CEPAM, en Guayaquil, se pronunció sobre el examen especial realizado por la ONU a Ecuador en el marco del caso Las Malvinas, resaltando la preocupante tibieza o inoperancia del Estado frente a esta problemática en el Ecuador. Aquí esto es importante leerlo a fondo, desde lo más profundo, ecuatorianos. Miren ustedes hasta dónde llega. Durante su intervención, y en esto hay que ser muy claros, durante su intervención, Martínez Alvarado subrayó que los 27 casos de desaparecidos o de desaparición forzada registrados en el contexto de las políticas de militarización evidencian una grave crisis en la garantía de los derechos humanos. Según la experta, estas medidas de seguridad, lejos de proteger a la población, han generado un entorno marcado por la discriminación, especialmente hacia grupos vulnerables como jóvenes, mujeres y comunidades afrodescendientes e indígenas. Para Martínez, este escenario refleja una falta de voluntad política para abordar las causas profundas del conflicto y sus consecuencias. Vamos a mirar. La directora de CEPAM Guayaquil también criticó la ausencia de mecanismos efectivos para investigar y sancionar estos crímenes, lo que perpetúa un ciclo de impunidad que afecta gravemente la confianza ciudadana en las instituciones. Además, señaló que la militarización no solo ha fallado en reducir la violencia, sino que ha exacerbado las tensiones sociales al estigmatizar a determinados sectores de la población. Martínez Alvarado instó a las autoridades ecuatorianas a adoptar medidas concretas para enfrentar esta crisis, incluyendo la implementación de políticas públicas centradas en los derechos humanos y la desmilitarización de las estrategias de seguridad. Según ella, solo así será posible avanzar hacia una solución integral que priorice la vida y la dignidad de todas las personas. Le saluda Lita Martínez Alvarado, soy directora ejecutiva del CEPAM Guayaquil y solamente se me venía a la memoria lo que sucedió en el examen que rindió el Estado ecuatoriano en la Organización de Naciones, y los relatores fueron absolutamente claros y reconocieron que no estamos frente a un hecho aislado. Estamos frente a violencia sistemática que cobra día a día la vida de niñas, de niños, de mujeres, de jóvenes, que definitivamente la tibieza o la inoperancia del Estado en mirar lo profundo de esta problemática, sin duda alguna, le hace pensar a ese mismo estamento de las Naciones Unidas que estamos en un momento de inflexión, en donde no podemos, como ya lo decía el compañero, estar con pronunciamientos tibios, sino con acciones decididas y acciones de manera conjunta. Lo dice también el informe que nos comenta Billy, son 27 casos de desapariciones, lo cual nos deja también total claridad que estas políticas o que las medidas de militarización, lejos de garantizar la seguridad, han abierto una brecha marcada por la discriminación, por la racialización, por la parofobia, por esta forma de violencia estructural sistemática que se ha visto mucho más evidente. Como organización que trabaja directamente con mujeres, también advertimos y queremos poner en este espacio nuestra preocupación, porque cuando la violencia se incrementa a esa magnitud, es en esos escenarios en donde los cuerpos de las mujeres, de las niñas, mucho más las mujeres y niñas vulnerabilizadas, racializadas, son las medidas que van a adoptar o que han adoptado para evitar que la violencia de género se agudice en estos contextos y que las niñas, las adolescentes puedan ser fácilmente víctimas también de este incremento de violencia sexual, de trata y de explotación.
¿Qué es lo que están haciendo para minar la impunidad de manera que aquellas niñas, mujeres, jóvenes, adolescentes, víctimas de violencia sexual puedan acudir con confianza a un sistema si sus agresores son los mismos militares y los mismos miembros de estos grupos de delincuencia organizada? Sin embargo, estamos seguras que hay ahí un silencio que no, con el cual el Estado hace poco, nos da poca respuesta. Sin embargo, también cabe decir que no van a contar con nuestro silencio. Y hay que advertir, no debemos naturalizar. Los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las poblaciones vulnerabilizadas, de las mujeres racializadas, de los jóvenes racializados, están siendo en este momento el botín de guerra. Y la guerra no es contra nosotras. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, el caso Malvinas y las observaciones de Lita Martínez exponen una realidad alarmante sobre las consecuencias de las políticas de militarización en Ecuador. La tibieza o inoperancia del Estado frente a los casos de desaparición forzada no solo refuerza la impunidad, sino que también profundiza la discriminación y la desconfianza en las instituciones. Es urgente que el gobierno adopte un enfoque más humano y eficaz para abordar esta problemática, priorizando la protección de los derechos humanos y la seguridad de los sectores más vulnerables. Solo a través de acciones concretas y transparentes será posible revertir este ciclo de violencia y garantizar justicia para las víctimas y sus familias. Es que el día de hoy nosotros vemos con mucho desacierto por posiblemente lo que hace el gobierno, pero vemos con acierto que es inoperante, que no sirve para nada, que nunca tuvo políticas de seguridad, que jamás se preocupó por los niños y niñas, menos por esos niños que fallecieron. ¿Qué vieron esos niños que tuvieron que asesinar? ¿Por qué esa masacre que le hicieron que da en el corazón una cuestión muy dura, ecuatorianos? Y hoy el pronunciamiento de la directora de CEPAC Guayaquil, Martínez Alvarado, sobre esta crisis en el Ecuador y la crítica a las políticas de militarización reflejan un diagnóstico profundo de problemas estructurales que trascienden en el ámbito judicial y se extienden a la gobernabilidad y los derechos humanos. La impunidad sistemática y debilidad institucional. La denuncia sobre la falta de mecanismos efectivos para investigar y sancionar crímenes apuntan a un círculo vicioso de desconfianza. La falla en la cadena de justicia. La incapacidad para procesar delitos, especialmente aquellos vinculados a violencia organizada o vulneración de derechos, refuerza la percepción de que este Estado carece de voluntad o capacidad para proteger a la ciudadanía. Esto legitima narrativas de autodefensa o justicia por mano propia, como lo hacen los indígenas. Y ahora el costo político-social. La impunidad no solo afecta a las víctimas directas, sino que erosiona la credibilidad en el Estado de Derecho, alimentando desconfianza y polarización. Y podría decirles tantas cosas: la militarización fallida, seguridad versus derechos humanos, las propuestas hacia una solución integral, el rol de la sociedad civil y la presión internacional. No pasa nada en el Ecuador. La intervención de Martínez Alvarado resuena como un contexto regional donde la militarización ha sido respuesta predilecta a la crisis de seguridad. Por ejemplo, México, El Salvador, con resultados mixtos y altos costos sociales. Su llamado a priorizar la vida y dignidad cuestiona un modelo que equipara seguridad, control punitivo, ignorando su dimensión social. En última instancia, el caso refleja una tensión entre dos visiones: la seguridad basada en el miedo y el autoritarismo que impone Noboa versus una construida desde la justicia social y los derechos humanos. La solución, como señala la directora, no será técnica, sino profundamente política. ¿Y quién lo va a hacer? Creo que
la única indicada para esto será Luisa González. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.